días, niños, y hoy tenemos la clase de sociales y como siempre vamos a empezar con una alegre dinámica. Y esta dinámica dice así, primero la voy a hacer despacio y luego la voy dando más velocidad y más velocidad. Y dice, Pepito el verdurero se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja, la caja de cartón, se metió en un bastón, el bastón era de pino, se metió en un pepino, el pepino maduró y Pepito se salvó. Ahora más rápido. Pepito el verdurero se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja, la caja de cartón, se metió en un bastón, el bastón era de pino, se metió en un pepino, el pepino maduró y Pepito se salvó. La última vez, a 1000 por hora, rápido, 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 rápido. Pepito el verdurero se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja, la caja de cartón, se metió en un bastón, el bastón era de pino, se metió en un pepino, el pepino maduró y Pepito se salvó. Muy bien, niños, continuamos con la clase de sociales. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio entonces a la clase de estudios sociales, pero primero vamos a hacer un pequeño recordatorio en relación al tema que vimos la semana pasada. La semana pasada con ustedes estuvimos viendo la época medieval y finalmente llegamos a donde había iniciado la peste negra y ustedes me enviaron a mí una presentación en PowerPoint con su debida investigación. Por ahora nos preguntamos, ya sabemos qué fue la peste negra, pero ahora nos preguntamos, ¿qué pasó después de la peste negra? Fíjense que durante la peste negra duró 4 años aproximadamente y durante esos 4 años murieron 400 millones de personas en esta parte del planeta. Recuérdense que América todavía no había sido descubierta, ¿verdad? Entonces estas enfermedades se dieron únicamente en esta parte del mundo, entre los continentes, mayormente en el continente europeo, ¿verdad? Entonces, durante esa peste murieron tantos ricos como pobres. Esa enfermedad se llevó a reyes, princesas, reinas, gente de la nobleza, muchos campesinos, la mayoría campesinos y personas del pueblo. Esto también dio lugar a que se empezara a perder la fe en la religión, ¿verdad? Entonces, porque ellos acudían a los sacerdotes, a monjas para que oraran por ellos y los curaron, sin embargo, no podían hacer eso. Entonces, también en esta época se da una división de la religión, que empieza la división del catolicismo y la división del protestantismo, ¿verdad? Solo es para que lo tengan en cuenta, pero ahí fue donde pierden la fe, ellos en la iglesia, y se dividen en dos. Este dato nos va a servir adelante, por eso es que se los estoy dando. Como muchos trabajadores habían muerto, había muchas tierras que cultivar, ¿verdad? Y como ustedes saben, la mayoría en ese tiempo pues todavía no habían fábricas ni nada. Lo único que ellos podían subsistir era de los campesinos que sembraban las tierras, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. Entonces había bastante trabajo porque muchos campesinos habían fallecido. Entonces aquí se dio una gran oferta laboral, ¿verdad? Que decían, se necesitan campesinos, se necesitan. Entonces la gente y las personas empezaron a tener un mayor ingreso. Cultivaban y empezaban a tener un mayor ingreso y eso hacía de que las personas tuvieran un mejor tipo de vida, ¿verdad? Ya no vivían como si vivía antes de la peste negra. Miren, este es un punto clave en la historia. Esta peste vino a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Luego de que ya empezaron a cultivarse las tierras, empezó nuevamente la prosperidad. Las personas ya empezaron a ganar bien y se dio ya una época de florecimiento. Ya empiezan aquí, ¿verdad? Nuevas mejoras económicas, políticas y sociales y religiosas. Y entonces, en todos esos acontecimientos estaban aquí en Europa, cuando, adivinen que viene otro acontecimiento muy importante para esa época, y esa fue la época del descubrimiento de América y de todos los descubrimientos, ¿verdad? Que vienen y atraviesan todo el océano Atlántico, eso lo vimos el año pasado, atraviesan todo el océano Atlántico y vienen a descubrir América. Vamos a pasar este mapa de aquí.
vienen de América y empieza el descubrimiento hacia acá. Y sobre eso será el tema del día de hoy. Así que para continuar la clase de hoy necesito que nos dirijamos a la página 128 y subrayemos el título del día de hoy, que es la era de los descubrimientos. La Edad Moderna es la etapa de la historia que sucede a la Edad Media europea. Se considera que empieza en el año de 1492 con la llegada de Colón a América y termina con la Revolución Francesa en el año 1789. Fue el inicio de la Edad Moderna cuando tuvieron lugar grandes expediciones marítimas, realizadas principalmente por navegantes portugueses y españoles, que supieron el descubrimiento de territorios en todos los continentes. 3 fueron las razones principales que motivaron estas expediciones marítimas. Número 1. La búsqueda de nuevas rutas comerciales. El comercio europeo con Asia se practicaba desde el Mediterráneo oriental cuando los turcos conquistaron Constantinopla en el año 1453. Bloquearon esta vía. Algunas monarquías de Europa, principalmente Castilla y Portugal, subrayamos, buscaron rutas comerciales alternativas con Asia por el Atlántico, subrayamos. El establecimiento de nuevas rutas con territorios desconocidos hasta entonces, como la costa africana, algunas zonas de Asia y finalmente al continente americano, convirtió a estos países en potencias con un enorme poder político y económico. ¿Pero por qué tienen un gran poder político y económico? Por todo lo que ellos lograron llevarse, el motín que se llevaron de aquí de América, ¿verdad? Todo nuestro oro y plata convirtió en estos países económicamente potenciales y ricos. Mejoras en la navegación. Aunque ustedes no lo crean, aquí inicia la tecnología. Miren, ese era el GPS que se usaba antes. Se generalizó el uso de la brújula y el astrolabio. Esto era la tecnología de punta, miren. Este era su GPS, miren. Ahora los tenemos prácticos en el teléfono, pero en aquel tiempo estos eran los GPS con los que ellos se guiaban. Y estas eran las embarcaciones, la mayoría usaban el viento, la fuerza del viento para poder navegar. Por aquí vienen muchos que son los que remaban, los remadores, ¿verdad? Así que traían la fuerza humana y la fuerza del viento para poder navegar, y la tecnología, el astrolabio y la brújula. La mentalidad humanística. Un nuevo movimiento cultural, subrayamos, el humanismo, cambió la visión del mundo. Dios dejó de considerarse el eje que giraba en la vida de las personas, del ser humano, y pasó a ser el centro del universo. ¿Se acuerdan que aquí habíamos hablado que durante la peste negra las personas habían perdido mucho la fe en Dios? Pues eso abrió a una mentalidad humanista. Porque en aquellos tiempos, si las personas descubrían algo nuevo, los mataban porque la Iglesia Católica los consideraba herejes. Pero luego de que de la peste negra pasó, pues este cambio de mentalidad, tanto en la Iglesia Católica, cambió, y así fue como fueron floreciendo, ¿verdad? De este modo cambiaron el sentido de la vida y la visión de Dios, ya que Dios empezó a verse como un Padre misericordioso y no como un juez severo. El ser humano recuperó la capacidad para crear, para pensar y para ampliar sus conocimientos, y ello contribuyó, por ejemplo, el desarrollo del método científico y el afán por explorar territorios desconocidos. Los ideales humanistas aplicaron al arte, se dieron lugar un gran movimiento artístico del Renacimiento. El Renacimiento es una época que renacen nuevamente las artes, los inventos, porque la gente ya no tenía miedo a ser juzgada porque los mataban o los ahorcaban. Decían que eran herejes porque iban en contra de las cosas de Dios.
Finalmente, subrayamos la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. Esa imprenta es importantísima en esta época porque aquí es donde se empiezan a hacer los libros. Y ya los conocimientos se podían llevar de un lugar a otro. Bueno, chicos y chicas, después de haber dado lectura a nuestro libro y haber subrayado lo más importante, vamos a llegar a las conclusiones de la era de los descubrimientos. Primer punto, la Edad Media, pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Esto se dio inicio con el descubrimiento de América a la Revolución Francesa. Y de aquí salieron los mejores navegantes, que fueron los portugueses y los españoles. Por supuesto que los ingleses tampoco se quedan atrás, quienes fueron muy buenos navegantes. Descubrieron nuevas rutas de navegación, ya que ellos estaban totalmente bloqueados para que sus barcos pudieran salir a navegar. Tenían que pagar grandes impuestos para poder navegar, pero un día vino Cristóbal Colón y se le ocurrió dar la vuelta de otro modo, ¿verdad ustedes? Esto también dio lugar a que había nueva tecnología, y esa nueva tecnología es que ellos ya tenían brújula, el astrolabio y nuevos mapas. Recordemos que la brújula y el astrolabio eran la tecnología de punta, era el GPS, era el Waze de aquellos tiempos, solo que ellos navegando, ¿verdad? También vieron a Dios desde otro punto de vista, ya que era un Dios misericordioso, que es como lo conocemos en la actualidad, y no como un Dios que juzgaba severamente, ¿verdad? Todo esto dio lugar a una época llamada el Renacimiento. Y entre estos grandes renacentistas está Leonardo da Vinci. El Renacimiento fue una época que se dio principalmente, inició en Italia. Leonardo da Vinci es uno de los mejores ejemplos y uno de los mejores personajes que representan la época de Leonardo da Vinci. En clases anteriores, algunos de ustedes me lo habían nombrado, ¿verdad? Sabemos bien que fue un gran pintor, científico, Leonardo da Vinci. Algunos de ustedes yo sé que les gusta y conocían ya muy bien de él. Como fue una época de renacimiento, esto nos dio nuevos inventos. Entre estos inventos están la brújula, el astrolabio, el telescopio de Galileo Galilei, el tornillo, que se mira tan insignificante, pero son muy poderosos a la hora de querer construir. Y el invento más importante de la época fue la imprenta. Esta imprenta fue la que permitió, lo primero que se imprime fue la Biblia, se imprime ya en un libro. Y luego ya vienen y todos estos conocimientos de Leonardo da Vinci, Galileo, Galilei, etcétera, etcétera, se logran imprimir y estos conocimientos se empiezan a disparcir por medio del mundo, ¿verdad? Esto fue lo que dio a los grandes descubrimientos hasta que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre este bello y hermoso continente americano. Y ahí pues ya empieza la época moderna. Y así es como hemos venido avanzando. Un tema muy interesante con ustedes, cómo hemos marcado la línea del tiempo, ¿verdad? Un antes y un después, dándonos cuenta así como una pandemia que se dio durante la Edad Media transformó todo el mundo. Ya que estamos en esta época de pandemia nuevamente, a ver qué nuevas formas de vivir, de conocer, qué nuevos inventos va a traer esto, pero que trae algo bueno, niños, trae algo bueno. Es así como terminamos la clase de sociales el día de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa mucho la clase de estudios sociales. Así que los extraño mucho, les dejo un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, alumnos de sexto. Dios me los bendiga. Hasta pronto.